¿Tienes uno de estos? Parece que ahora en día todos tienen una obsesión con los productos, pero ¿alguna vez te has preguntado de dónde vienen? ¿Qué es lo que aportan a nuestra vida? ¿O si realmente son necesarios? Parecería que las personas no toman en cuenta todos estos factores y se dedican solamente a dar cantidades de dinero a cambio de los productos sin analizar si realmente lo valen. Pero ¿para qué hacerlo? ¿Cuál es el propósito de tomarse la molestia de analizar todo esto? ¿Que acaso la vida no solo consiste en adquirir cosas bonitas, usarlas, desecharlas, para luego trabajar y adquirir más cosas bonitas? La verdad que esta es la apariencia, pero la realidad es totalmente diferente. Es importante no solo analizar la apariencia, ya que ésta puede ser muy engañosa. Por eso, siempre debemos de buscar la esencia para poder darnos cuenta de la realidad, para no ir como ovejas siguiendo un sistema el cual no tiene como propósito el bien social. Una persona muy importante en la historia, la cual dedicó una gran parte de su vida al estudio de este tema, fue Karl Marx. En su obra El Capital, donde en ella introdujo términos muy importantes que se utilizan hoy en día para poder hacer un análisis crítico y objetivo de la economía actual, para así buscar el desarrollo equitativo de la sociedad. Una parte clave en la obra del Capital son los modos de producción, cuyo análisis nos permiten entender la forma en que una sociedad, al escoger una manera de producir, influye en el comportamiento de la sociedad y los diferentes factores que esto implica. Las primeras sociedades del ser humano eran de cazadores y recolectores. ¿Qué significa esto? Que no podían producir nada y se veían forzados a permanecer en constante movimiento para seguir la fuente de comida y recursos. A medida que el ser humano fue evolucionando, éste encontró maneras de facilitar su existencia, desde el descubrimiento del fuego, utilización de herramientas, hasta el cultivo de alimentos y ganadería. Este cada vez se volvió más sedentario, permitiéndole establecerse en una zona determinada. Con el paso del tiempo surgió el comercio, el cual a su vez se fue complejizando, y luego con la llegada de la revolución industrial, los procesos de producción fueron cada vez más eficientes, permitiendo que fuese más fácil generar productos elementales para satisfacer las necesidades básicas de la población. Esto suena muy beneficioso para todos, pero lo que usualmente la gente no comenta de la revolución industrial es que esa gran productividad solo podía ser lograda gracias a las arduas horas de trabajo de los empleados. Previo a ello, cada persona era dueña de sus medios de producción, encargados de cultivar y atender su ganado. Pero con la llegada de la revolución, no todos tenían la capacidad de comprar las maquinarias, pero tampoco podían competir con la industria, la cual ofrecía productos a menor precio y en gran escala, ocasionando que las personas se vieran forzadas a ya no trabajar para sí mismas, sino que tenían que ser contratadas por la gente que era dueña de las máquinas, o sea, los medios de producción. A esta clase se le conoce como clase capitalista. El modo de producción se refiere a la organización específica de producción económica en una sociedad determinada. Esta puede ser en sentido restringido o en sentido amplio e incluye los medios de producción usados por la sociedad, tales como las fábricas, máquinas y materias primas. También las relaciones de producción, las cuales se refieren a cómo se relacionan los dueños de los medios de producción y aquellos que no cuentan con dichos medios, mejor conocidos como la clase trabajadora o el proletariado. De acuerdo a Karl Marx, la historia gira alrededor de la interacción de los medios y las relaciones de producción. El modo de producción constantemente evoluciona hacia la realización de su máxima capacidad productiva.
Pero esta evolución crea antagonismos entre las clases sociales definidas por los medios de producción, dueños y trabajadores. El capitalismo es un modo de producción basado en la propiedad privada de los medios de producción. Los capitalistas producen mercancías que serán vendidas en el libre mercado, donde para poder mantenerse compitiendo deben de extraer tanto labor de los trabajadores como les sea posible y deben hacerlo al menor precio que se les permita. El interés económico del capitalista es pagarle al trabajador la menor cantidad de dinero posible. De hecho, pagarle solo lo necesario para mantenerlo vivo y productivo. A cambio de los trabajadores, llegan a entender que su interés económico yace en prevenir que el capitalista los explote de esta manera. Como se puede observar, para que el capitalista logre producir su mercadería, el trabajador debe de vender su fuerza de trabajo, pero el salario que éste recibe a cambio solo es suficiente para que éste se mantenga con vida, siéndole imposible ahorrar para eventualmente poder adquirir algún medio de producción, por lo que el trabajador se queda estancado en esta situación, donde tiene que aceptar las condiciones que el capitalista le exija. Por otra parte, el capitalista obtiene ganancias que no solo le permiten cubrir todos sus gastos necesarios, sino que también le permite adquirir bienes de lujo y el dinero que le sobra lo ahorra para invertirlo en una adquisición de más medios de producción, donde se repetirá el proceso una y otra vez, permitiéndole ir acumulando cada vez más capital. Como este ejemplo lo muestra, las relaciones sociales de producción son completamente antagonistas, dando lugar a la lucha de clases, la cual Marx cree que llevará al derrocamiento del capitalismo por el proletariado. El proletariado reemplazará el modo de producción capitalista por un modo de producción basado en la propiedad colectiva de los medios de producción, a la que se le conoce como comunismo. El modo de producción puede ser en sentido restringido o ampliado. El sentido restringido hace referencia a la estructura económica de una sociedad, la cual abarca las fuerzas productivas y los tipos de relaciones que las personas establecen entre sí cuando participan en el proceso de producción de bienes o servicios, a lo que se le conoce como relaciones sociales de producción. Las fuerzas productivas son todas aquellas condiciones materiales de la producción, también llamados medios de producción, y las condiciones humanas de la producción quiere decir la fuerza de trabajo. El sentido ampliado no solo abarca la estructura económica, sino también incluye la parte ideológica, política y jurídica que acompaña al modelo económico para que éste pueda reproducir las relaciones sociales de producción y así mantenerse funcionando. Todas estas son necesarias para proteger el modo de producción que se esté utilizando. Como ya vimos en el capitalismo, ambas clases, proletariado y capitalista, buscan cosas opuestas. Y si esto es así, ¿cómo es posible que el sistema se mantenga operando? Esto es porque para que el capitalismo funcione es necesario que la gente tenga ciertas ideas que eviten que la gente cuestione la forma en que las cosas funcionen y en un marco legal para proteger a los dueños de los medios de producción. Todo esto ocasiona que las relaciones sociales se perpetúen y se repitan.